Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en su visita a Canadá, habla de Ucrania y la inflación, pero elude una pregunta sobre las tasas de interés. Mientras que el gobierno de Biden culpa de la inflación a la pandemia y a la invasión rusa en Ucrania, los republicanos culpan a la política de Biden. Mujer de Texas se declara culpable de 26 cargos de fraude electoral, mientras que el fiscal general tiene abiertas otras 386 investigaciones de fraude. Una ex asesora de Trump dice que las elecciones por la gobernación de Pensilvania son clave para la integridad electoral del país. Le contamos por qué. Biden dice que es poco probable que visite Ucrania durante su viaje a Europa, mientras que el país en guerra podría convertirse en un candidato oficial a la adhesión a la Unión Europea esta semana. Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos y comenzamos. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, eludió una pregunta sobre la inflación y los tipos de interés durante su visita a Canadá el lunes. Dijo que ese es el trabajo de la Reserva Federal. Tenemos más información. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se reunió el lunes en Toronto con la viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland. Cuando un periodista le preguntó por la inflación y los tipos de interés, Yellen dijo lo siguiente: el papel principal para abordar la inflación recae en la Reserva Federal. A principios de este mes, Yellen declaró que estaba equivocada sobre el camino que tomaría la inflación. Ella fue una de las voces claves que predijo que las subidas de precios serían transitorias, aunque otros advirtieron que la economía podría sobrecalentarse, y se ha sobrecalentado. La inflación se encuentra en el nivel más alto en los últimos 40 años en Estados Unidos. Los precios de la gasolina, tanto sin plomo como el gasóleo, han alcanzado máximos históricos este mes, según la AAA. Durante la reunión, Yellen achacó la inflación a factores globales como el cierre de China y el conflicto en Ucrania. Dijo que una solución podría ser trabajar en las cadenas de suministro. Hacer que nuestras cadenas de suministro sean más resistentes, incluso con asociaciones con socios comerciales cercanos y aliados como Canadá. Yellen y Freeland también hablaron de aumentar la presión sobre Rusia para que ponga fin al conflicto en Ucrania. Yellen dijo que están hablando de topes de precios o de una excepción de precios para reforzar las restricciones energéticas contra Rusia. Eso haría bajar el precio del petróleo ruso y reduciría los ingresos de Putin, y al mismo tiempo permitiría que llegara más oferta de petróleo al mercado mundial. Mientras el gobierno de Biden culpa del aumento de los precios a la pandemia y a la invasión rusa en Ucrania, los republicanos culpan a la política de Biden. Una administración que parece llevar cada día nuestra economía al abismo de un estado de bienestar socialista. El ex vicepresidente Mike Pence criticó el lunes el historial económico de Biden durante un discurso en el Club Universitario de Chicago. Pence pidió a Biden que cumpla con su juramento y ponga a Estados Unidos en primer lugar. Es hora de que Joe Biden promueva el bienestar general. El bienestar general se impulsa en este país desde una economía próspera y de libre mercado. Pence dijo que es hora de volver a poner a Estados Unidos en la senda de la prosperidad construida sobre los principios e ideas estadounidenses. Una mujer de Texas se declaró culpable de 26 cargos de fraude electoral la semana pasada. El fraude tuvo lugar durante una elección de la Junta Local de Agua en 2018. Tenemos los detalles. Según la oficina del fiscal general de Texas, Mónica Méndez, de 36 años, de Port Lavaca, Texas, dirigió una operación de recolección de votos en nombre de una sociedad de viviendas subvencionadas con el fin de influir en el resultado de una elección de la Junta de Servicios Públicos en Bloomington, del condado de Victoria, en Texas. Méndez se declaró culpable de 3 cargos de voto ilegal, 8 cargos de fraude electoral, 7 cargos de ayudar a un votante a presentar una papeleta por correo y 8 cargos de posesión ilegal de una papeleta por correo. Un juez del distrito del condado de Victoria la condenó a 5 años de libertad condicional. Méndez era voluntaria y se desempeñó como funcionaria adjunta de registro de votantes durante una elección de la Junta de Agua de 2018, ayudando a los residentes a registrarse para votar. Méndez firmaba tanto las solicitudes para registrarse para votar en persona como para votar por correo.
Después que alrededor de 275 de las 2.500 personas que se registraron para votar en las elecciones utilizaran la misma dirección postal asociada a una organización local de vivienda sin ánimo de lucro llamada ALMS, la oficina del fiscal general sospechó. Méndez fue acusada de 26 cargos de fraude electoral en abril de 2021 y detenida en junio de ese año por la Unidad de Fraude Electoral del Fiscal General de Texas. Fue acusada en julio por un gran jurado en el condado de Victoria. Desde 2015, la Oficina del Fiscal General de Texas ha procesado con éxito 534 delitos de fraude electoral contra 155 individuos, según su sitio web. Actualmente, 43 individuos en Texas tienen un procesamiento pendiente. El fiscal general tiene abiertas 386 investigaciones de fraude electoral. Actualmente, los cargos por fraude electoral en Texas van desde delitos menores hasta delitos graves sujetos a penas de cárcel. Una ex asesor de Trump dice que la elección a gobernador de Pensilvania es la más importante del país y podría marcar la pauta de cómo se va a lograr la integridad electoral en toda la nación. El senador estatal Doug Mastriano, respaldado por Trump, ingresó a la carrera por la gobernación de Pensilvania, que es muy vigilada. El candidato del Partido Republicano nombró a Jenna Ellis, una exabogada de la campaña de Trump, como asesora legal principal. En una declaración de nombramiento compartida en su Twitter, Ellis calificó la elección de noviembre como la más importante del país. Ella dijo a The Epoch Times que si Mastriano es elegido, garantizará la integridad electoral y administrará las elecciones de acuerdo con la ley estatal. Eso puede provocar un efecto dominó en el resto del país. En noviembre de 2020, Mastriano presidió una audiencia del Comité de Política de la mayoría del Senado que investigaba un supuesto fraude electoral. La audiencia presentó el testimonio del exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. La investigación de Mastriano duró hasta que fue retirado de la tarea. El candidato dijo que su objetivo es empezar de nuevo, limpiar los censos electorales del estado y hacer que todos los votantes se vuelvan a registrar. Mientras tanto, Jenna Ellis se mostró en desacuerdo con una reciente sentencia de la Corte Suprema de Pensilvania que permitió a los funcionarios contar las papeletas que llegaron en sobres sin fecha. Según la ley del estado de Pensilvania, las papeletas recibidas a tiempo pero sin fecha escrita a mano serán rechazadas. Ellis calificó el fallo como otro ejemplo de que el Poder Judicial viola la ley y se convierte en activista. Por ello, animó a los votantes a salir a votar en noviembre, eso es para asegurar la participación en la elección de sus propios líderes. Y ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos una entrevista con Mayra Flores, la primera mujer nacida en México en llegar al Congreso de Estados Unidos. Esto y más aquí en NTD en Español. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos. The lasting beauty of realistic oil painting. Brilliant, expressive, and inspirational. The 6th NTD International Figure Painting Competition. Guided by pure authenticity, beauty, and goodness. Invites you to join us on a journey back to traditional art. The gold award is $10,000. For more details, please visit oilpainting.ntdtv.com. Mientras los CDC recomiendan las vacunas contra el COVID-19 para los bebés de hasta 6 meses, el estado de Florida lo rechaza, aunque el gobernador Ron DeSantis dijo que los padres que quisieran podrán obtener la vacuna para sus hijos. Tenemos la información. Florida es el único estado que no ha ordenado vacunar a los bebés mayores de 6 meses contra la COVID-19. El gobernador Ron DeSantis habló sobre la cobertura de los grandes medios de comunicación sobre la decisión del estado. It came out with an article saying the state of Florida has not ordered, its Department of Health has not ordered mRNA jabs for the babies. Yes, we didn't. We recommend against it. We are not going to have any programs where we're trying to jab 6-month-old babies with mRNA. That's just the reality.
Aunque el Departamento de Salud de Florida no recomienda las vacunas para los bebés, DeSantis dijo que los padres son libres de hacer lo que creen que es mejor para sus hijos. Quite frankly, if someone wants to make a different decision, I would just caution people, look at the actual data in the clinical trial. It is the weakest possible data that you could possibly see. Very small number of people. What the recommendation is from them doesn't even track the outcomes. El 17 de junio, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de emergencia de las vacunas de Moderna y Pfizer contra la COVID-19 para niños de hasta 6 meses. El gobernador Ron DeSantis se pronunció sobre la elección del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, y otro líder demócrata en el Estado del Sol también reaccionó. Veamos. El gobernador Ron DeSantis reaccionó este lunes a los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, calificándolos como preocupantes y decepcionantes. DeSantis también señaló el avance del marxismo y el totalitarismo en la región, pero agregó que continuarán apoyando a la comunidad colombiana en Florida. Por su parte, el presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, dijo en un comunicado: "Mi más sincera esperanza es que Petro respete la Constitución colombiana y proteja la propiedad privada, la libertad de prensa y la industria privada que tanta prosperidad ha traído a Colombia en las últimas décadas". Según un artículo de Florida Phoenix, Díaz se dijo preocupado por la alineación de Petro con las políticas de los dictadores Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que tanto dolor y sufrimiento han traído a cubanos y venezolanos. Florida es el estado con más colombianos en todo Estados Unidos, con más de 1 millón de inmigrantes de esa nacionalidad. Mayra Flores, la primera mujer nacida en México en llegar al Congreso de Estados Unidos, hizo historia, además de desbancar al Partido Demócrata en el sur de Texas. Ella conversó en el programa Opinión Pública de The Epoch Times sobre sus próximos pasos a seguir en el Congreso. La semana pasada, Mayra Flores se convirtió en la primera persona nacida en México en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes. La victoria de Flores sentó un precedente en su distrito, el cual había sido dominado por 100 años por los demócratas. Flores habló en el programa Opinión Pública de The Epoch Times sobre sus próximos pasos en Capitol Hill. Para mí, una prioridad es ponerle presión a la administración de Biden para que baje los precios de la gasolina, de la comida que nos está dañando en el sur de Texas. Y bueno, nos está dañando a todos en el país, pero lo que él no se da cuenta es que detrás de sus pólizas hay familias, también hay ancianos que pensaban que se podían retirar, pero ahora por el costo de la gasolina, de la comida, van a tener que regresar a trabajar porque ya no pueden con el costo. Y creo que es una prioridad inmediata para mí. Flores opina que es bueno que el Distrito 34 tenga representación de ambos partidos, pero no es bueno que un solo partido se crea dueño del voto hispano. La congresista señaló también estar a favor de DACA y de una reforma migratoria para las personas que quieran venir a Estados Unidos, pero no está de acuerdo con la inmigración ilegal. La comunidad hispana apoya la inmigración, pero no apoyamos una invasión. Estamos viendo millones y millones de personas y lo que está pasando es que hay muchos hispanos aquí en este momento que están batallando por la economía. Y este presidente está dejando que millones de personas entren. Él es el que está causando este caos en la frontera. Y lo que él está también causando es incrementar los números de niños que son traficados. Ya hemos visto números alarmantes. Flores también enfatizó la necesidad de que la comunidad latina preserve sus valores por encima de cualquier partido. Nuestros valores son muy conservadores y en mi opinión creo que nuestros valores valen oro. Y para mí ningún partido político, ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano vale más que nuestros valores. Nuestra lealtad debe estar con Dios, con nuestra familia, con nuestra comunidad, no con ningún partido político. Y no debemos de ponerlos a un lado. Debemos de priorizar nuestros valores. Flores hizo campaña como candidata provida y a favor de la segunda enmienda. Ella se enfrentará a una contienda mucho más dura en las elecciones generales de noviembre, cuando se enfrenta a Vicente González por el mandato completo del Distrito 34. La congresista Flores también habló más en detalle sobre cómo fue cambiando el voto hispano en Estados Unidos
y sus predicciones frente a la última contienda que enfrentará en noviembre contra el demócrata Vicente González para permanecer en su escaño. Para ver la entrevista completa, sintoniza el programa Opinión Pública por Epoch TV. El link lo encontrará en la descripción de este video. La madre de una adolescente que sufrió disforia de género se pronunció en contra de que California se convierta en un estado santuario tanto para los jóvenes transexuales como para los padres que afirman su género. Dice que la medida sería un error. Escuchemos lo que dijo. Erin Friday, autodeclarada demócrata y madre de una hija en proceso de destransición, dijo el 8 de junio ante el Comité Judicial de la Asamblea de California que el adoctrinamiento transgénero de los niños es un contagio social. Se dirigió directamente al autor del proyecto de ley. Scott Wiener, a man without children, is pushing gender-affirmative medicine laws for minors, while other countries are moving away from the affirmation model. El viernes habló en fuerte oposición al proyecto de ley 107 del Senado del senador Scott Wiener. Wiener dice que su proyecto de ley daría refugio a los jóvenes trans, a sus padres y a los que defienden y proporcionan atención de afirmación de género a los menores. So what SB 107 will do is it does three things. First of all, it makes clear that when a family comes to California and there is an issue in terms of custody or anything else in their home state, that California is not going to apply the law of the other state. Algunos padres que rechazaron la atención de afirmación de género perdieron la custodia de sus hijos, según informes de los medios. La atención de afirmación de género puede incluir la transición social, bloqueadores de la pubertad y hormonas para niños que se identifican como trans, a menudo sin el consentimiento de los padres. Custody is one of the hardest fought aspects of a divorce, and California cannot just wipe away an out-of-state agreement addressing which parent controls the medical health of a child. Además de la custodia, el proyecto 107 se negaría a cumplir las citaciones de otros estados que busquen registros médicos o de otro tipo relacionados con estas situaciones y, en tercer lugar, ordenaría a la policía despriorizar estos casos y no aplicar las leyes de otros estados. Las cortes solo podrán ordenar la extradición cuando así lo exija la Constitución de Estados Unidos. Wiener criticó a otros estados por crear leyes que prohíben la atención de género. It's no surprise that we see the levels of self-harm and suicide, frankly, among LGBTQ youth in this country when we have powerful politicians and states sending these messages. Sin embargo, Friday no estuvo de acuerdo. If trans medicine prevents suicide, why then, as trans medicine gets more prevalent, are more girls committing suicide? Otro orador, Greg Burt, del Consejo de la Familia de California, añadió que los bloqueadores de la pubertad, la terapia hormonal y la cirugía de reasignación de género pueden causar daños en el sistema reproductivo de una persona. Citó el libro de Abigail Shrier, Daño Irreversible. And she brings up some very concerning things about the gender-affirming care that's being promoted in this bill destroys the reproductive systems, especially of young women, and that is one of the reasons we are very concerned about this bill. Al final, el Comité Judicial votó 7-1 para aprobar el proyecto de ley, haciéndolo avanzar en el proceso legislativo. Ahora se dirige al Comité de Seguridad Pública para otra audiencia y votación. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la acusación por delitos de odio contra el responsable del tiroteo en una iglesia. Regresamos. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Encuéntrenos en YouTube y vea también nuestros informes especiales sin censura en nuestra plataforma Epoch TV del periódico Epoch Times en español. La nueva película de los estudios Disney y Pixar, Lightyear, no está funcionando tan bien como los analistas esperaban.
La película se estrenó en los cines de Estados Unidos el fin de semana con una recaudación de solo $51 millones. Eso es unos $20 millones por debajo de las proyecciones. Aquí tenemos los detalles. La película derivada de Toy Story de los estudios Disney y Pixar, Lightyear, recaudó $51.7 millones en su primer fin de semana en los cines. Esto la ubica en segundo lugar después de Jurassic World Dominion, que recaudó $58.7 millones en su segundo fin de semana. A nivel internacional, Lightyear obtuvo más de $34 millones en venta de entradas. Se trata de la mayor recaudación para un largometraje de animación desde que comenzó la pandemia, pero aún así no alcanzó las expectativas. Los analistas cinematográficos esperaban que la película recaudara entre $70 y $85 millones en su fin de semana de estreno solo en Estados Unidos. Eso es porque las dos últimas películas de Toy Story se estrenaron con más de $100 millones. Parte de la razón del decepcionante resultado puede ser la competencia con Jurassic World Dominion y Top Gun Maverick. Además, Disney ha estado estrenando las películas de Pixar directamente en su servicio de streaming Disney Plus desde la pandemia. Los analistas de cine también especulan que eso pudo influir en la taquilla. Lightyear ha generado polémica por incluir una pareja del mismo sexo y una escena de beso entre dos personajes femeninos. Por lo menos 13 países de mayoría musulmana han prohibido la proyección de la película debido a su contenido LGBT. Entre estos países se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Malasia. Y, según una encuesta realizada en abril por el grupo Trafalgar, la mayoría de los estadounidenses tampoco están de acuerdo en que Disney se centre en contenidos que exponen a los niños pequeños a ideas sexuales. El 68% dijo que es menos probable que haga negocios con Disney por este motivo. Disney también se ha enfrentado a críticas por sustituir a Tim Allen como actor de voz de Buzz Lightyear por Chris Evans. Allen es conservador y partidario de Trump. Se teme que sus puntos de vista políticos puedan estar detrás de este cambio. El presunto responsable del tiroteo en la iglesia del condado de Orange fue acusado por delitos de odio. Esto se produce después de que su desenfreno por motivos políticos mató a una persona e hirió a 5 a mediados de mayo. La Fiscalía del Condado de Orange acusó a David Wenwei Chow, de 68 años, de delitos de odio. Al parecer, mató a una persona e hirió a 5 en un tiroteo en una iglesia taiwanesa-americana el 15 de mayo. El sheriff del Condado de Orange, Don Barnes, calificó el tiroteo de incidente de odio por motivos políticos y dirigido específicamente a la comunidad taiwanesa. El sheriff Barnes dijo que Chow dejó notas en chino en su coche en las que afirmaba que no creía que Taiwán debía ser independiente de China. La Iglesia Presbiteriana de Taiwán es conocida por su apoyo a las causas independentistas. Las autoridades dijeron que abrió fuego durante un almuerzo. El doctor John Chen se defendió y recibió un disparo mortal. Otras 5 personas fueron hospitalizadas pero sobrevivieron. Un pastor invitado empujó al tirador al suelo y luego, con la ayuda de otros feligreses, lo ató con un cable eléctrico. Los fiscales añadieron elementos de crimen de odio contra Chow por cada uno de los 5 cargos de intento de asesinato. Según los registros de la corte, Chow podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable de todos los cargos. Él no ha presentado ningún alegato. El presidente Joe Biden dice que no es probable que visite Ucrania cuando viaje a Europa a finales de este mes para asistir a las cumbres con los aliados de Washington. Are you still planning to go to Ukraine? That depends. On what? On a lot of things relating to whether or not it causes more difficulty for Ukrainians, whether it distracts from what's going on, but I've been meeting with Zelensky, and I've talked with him almost, at least 3-4 times a week. En declaraciones a los periodistas, Biden también dijo que cree que es muy probable que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea. Se espera que esta semana los líderes de la Unión Europea den su aprobación para que Ucrania se convierta en un candidato oficial a la adhesión. Es una decisión que se marcará como un triunfo de Kiev en su lucha contra la invasión de Rusia. Esto es todo por hoy. Les agradecemos su compañía y apoyo con sus likes y compartiendo este programa. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en el noticiero de esta noche.